de Sever con el subcomisario Manuel Carrizo. Gustavo Rojas nos hace el contacto para lo que es, bueno, una nota que queríamos charlar y sobre todo venimos hablando de los vaivenes de la economía, de la situación, del dólar y cómo puede afectar a los comercios que dependen de insumos, en este caso importados o de autopartes o de maquinarias que necesitan repuestos y bueno, una de ellas es un auspiciante nuestro que tenemos en la Casa del Tambo, por eso nos vamos al contacto y allí ya lo tenemos gentilmente, nos aguarda Gerardo Enrico, entonces propietario de la Casa del Tambo, para charlar entonces. Gerardo, Hernán Coria, Omar Giorgi lo saludan, ¿cómo le va? Buen mediodía. Omar Giorgi lo saludan, ¿cómo le va? Buen mediodía. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, acá andamos. Bueno. Tratando de sacar el país adelante. Sí, a eso vamos justamente. Y el tema es, ante la situación, obviamente el panorama no complejo que tiene la Argentina, hablando del panorama financiero, ¿cuál es la situación de un comercio que está aquí en Brinkmann, que trabaja con el sector agropecuario, que necesita insumos que son importados, muchos de ellos, e incluso vende maquinaria? ¿Cuál es el panorama para ustedes? ¿Qué es lo que está pasando? No, trabajar se trabaja de la misma manera, no hay una modificación en el tema de la venta porque el insumo, el agropecuario lo necesita, la gente lo necesita y de alguna manera lo sigue buscando, lo sigue comprando. Lo que cambia es un poco cuando existe el tema del tipo de cambio, cuando existe el tema del cambio del dólar, cuando ahí existen los aumentos mensuales prácticamente, o cada 15 días existe aumento como en todos lados, ¿no? Como en todos los órdenes laborales de este país, siempre existen aumentos y modificaciones de precios, y se trata siempre de absorber a veces parte de esos aumentos para poder facilitar la comercialización y seguir trabajando y prestando un buen servicio y tratando de cumplirle al cliente. Pero sí, es complicado, es remar en dulce de leche todos los días y es llevar adelante algo que se complica o se traba, a la semana se te traba. Entonces es un poco eso. Claro, me imagino la situación también para ustedes, como cualquier comercio, pero hablemos del rubro, que es metal mecánico, agropecuario. La situación es a la hora de que le pidan una cotización, no sé, hablemos de una ordeñadora, hablemos de una fumigadora, hablemos de una sembradora, lo que sea. ¿Cómo cotizar y a cuánto cotizar? Y después, ¿cómo hago para reponerlo? Me imagino, porque todo está evaluado en dólar. Todo está evaluado en dólar. Sí, en realidad la diferencia está en las fábricas nacionales y las internacionales. Nosotros trabajamos con Jacto, lo que es pulverización Jacto, que es brasilero, y se maneja con el dólar en base a la importación. Por ejemplo, esta semana salió un impuesto al dólar para la gente que importa, para las empresas que importan. Entonces, esto acá a nosotros nos afectó de alguna manera con presupuestos que teníamos entregados, modificando, hablando con los clientes, tratando de modificar el tipo de cambio, porque el tipo de cambio que toman estas empresas siempre es el dólar venta Banco Nación. En este momento existe un aumento impositivo del 7,5 sobre ese tipo de cambio. Entonces, hay que hablar con el cliente para modificar ese tipo de cambio, porque la fábrica no puede absorberlo. Entonces, la gente entiende, de alguna manera, el cliente entiende. Hay otros que no, entonces hay que buscar la forma de compensar toda esa modificación, que es ajeno a nosotros, que es ajeno a la empresa, que es ajeno a todo, digamos. Entonces, se trata siempre de ver la manera de arreglar de alguna forma con el cliente en un caso puntual como este. En el caso de los presupuestos, generalmente los presupuestos se hacen con tiempos, se hacen en base a 10 días, 15 días, 20 días, 30 días, dependiendo qué marca, qué empresa, qué dólar se está tomando, qué variación estamos teniendo con el dólar en ese momento. O sea, es un movimiento dinámico, constante, donde vos, para emitir un presupuesto, más allá de ver si se modificó o no la lista de precios, tenés que ver también económicamente cómo está funcionando, para ver si tenés que resguardarte o no en el tiempo que dure ese presupuesto, ¿no? Bien, bueno, Entonces, es así. Sí. Bien, me imagino que, bueno,
complicado para el día a día, ¿no? Para el día a día, ¿no? Sí, Muy difícil. sí, sí. Sí, el problema también surge, por ejemplo, en el tema de créditos. O sea, Sí, si bien existen líneas de créditos, pero son líneas de crédito que por ahí a lo mejor para el sector agropecuario son montos muy grandes, que las tasas son altas también y poco tiempo. Entonces a veces eh, se toman líneas de crédito o a veces se toman líneas de crédito en dólares o a veces los créditos tardan tiempo, tardan 2 meses en salir. Entonces en esos 2 meses se modificó el precio el precio de la MA o el movimiento del dólar en el caso que sea dolarizado o hubo algún tipo de modificación económica que también modificó. Hay veces tuvimos oportunidades o momentos que se cortaron las listas porque no existió, o sea, hubo un salto del dólar tan grande que las fábricas pre- prefirieron cortar un mes, una semana la lista, entonces para ver qué pasaba y después retomar, con un aumento, por supuesto, y así, ¿viste? Qué sé yo, es un día a día. De todas maneras, el negocio sigue funcionando, o sea, las ventas se siguen haciendo, no es en una dinámica como era antes, por supuesto, se presupuestan 10, se hace 2 ventas de 10 que se presupuestan. Pero bueno, es siempre tener en cuenta la situación que estamos viviendo para poder llevar a cabo alguna operación y que bueno, que sea favorable para todos, ¿no? La operación. Bien. sí, seguro. Justamente sobre eso te iba a preguntar, ¿cómo ha afectado en las ventas toda esta situación? ¿Cómo afecta si ha bajado, cómo se mueve el rubro, si se vende menos, si a lo mejor la gente intenta estirar todo lo que más pueda también en cuanto a los insumos y demás? ¿Cómo está el rubro en ese sentido? No, o sea, el rubro se está moviendo mucho más lento que en otros momentos. Como te decía antes, para dar un ejemplo, ¿no? De 10 presupuestos, una o dos ventas se concretan. Por ejemplo, no hace mucho, en principio del mes pasado, en junio, tuvo la agroactiva, los bancos salieron con promociones crediticias, salieron con eh, porcentajes favorables para esta semana, que se anotaban cupos para que puedan sacar crédito y demás. Las fábricas, estando las fábricas presentes, se hicieron 10 presupuestos y de los 10 presupuestos, 5 a la semana se bajaron porque los créditos o cambiaron las tasas, se modificaron Claro. algunas cosas o no pudieron seguir manteniendo ese tipo de tasas y plazos. Entonces hay cosas o sea, hay interés, hay necesidad de maquinaria, hay interés de maquinarias, hay preguntas que hablan, pero el problema ya, cuando vamos a los números, ahí está el problema en cuanto a la financiación fundamentalmente, ¿no? Porque el tema del precio, bueno, sabemos que todo va aumentando, todo se va modificando, pero el problema es la financiación, que no hay plazos. Plazos de fábrica, tener 5 meses, 12 meses como muy, muy exorbitante, pero de fábrica vos podés a lo mejor financiar algo a 5 meses, 6 meses. Y crédito, bueno, como te decía, son créditos que son a tasas muy altas y a veces difíciles de salir. O tenés muchos requisitos, o tienen requisitos que, por ejemplo, no tiene que tener grano, hay un montón de cosas, condiciones que tienen que tener para poder acceder a esa tasa, que son buenas, pero tiene que ser productores chicos, productores que no son el común denominador de acá en la zona, ¿no? Claro, claro. El cuello de botella está ahí. Ahora, en lo poco que se venda o lo que se concreta en venta, en cuanto a las entregas pactadas, por ejemplo, de fábrica, ¿se cumplen? ¿Cómo llega la maquinaria? Porque hubo un tiempo atrás que hasta llegaban sin cubierta, porque no había cubierta para colocarle. Sí, sí, no, la entrega está bien. En este momento, si hubiésemos hablado de hace 6 meses atrás, 8 meses atrás, yo te diría que sí, la entrega estaba muy, muy, muy postergada a meses de 6 meses en adelante. Hoy no, hoy hay entrega 30 días, 40 días, entrega inmediata en algunos momentos. En otro momento estaba más complicado el tema de la producción porque las fábricas por ahí no tienen insumos, le costaba que le vendan chapa, le vendan las fábricas de cajas, por ejemplo, en el caso nosotros trabajamos con Baima, tenían problemas con la entrega de engranajes, había una época que no tenían la parte del endurecimiento de un eje, no la podían hacer porque no tenían la capacidad de consumo de gas requerido que tenía que tener Sí. donde la endurecían.
así, o sea, es una cadena, no es que es parte de un punto, parte de una base, entonces una cosa lleva a la otra y por eso afecta, yo creo, supongo, que afecta a todos los rubros de producción, más allá del industrial, afecta a varios rubros, porque parte de una base, por ejemplo, de no haber suficiente consumo de gas para poder producir un endurecimiento de un eje, como me comentaban. Entonces hay cosas que terminan afectando indirectamente a la entrega. En este momento no. En este momento las producciones están bien, las entregas están a tiempo. El problema, bueno, ya te digo, es un poco el tema de pago, el tema de plazos. Sí, sí. Sí, sí. La última, Gerardo, y agradecerte. Es fundamental, me parece que estamos hablando de venta, estamos hablando de la venta, pero seguramente ustedes ya tienen una cartera de clientes que viene desde años y creo que no podemos obviar algo más que importante. Más allá de la venta, el postventa. La atención que puedan tener ustedes en el postventa es por ahí lo que hace la diferencia en situaciones críticas como esta a la hora de tomar una decisión, más allá de lo que pueda haber de diferencia en el presupuesto. Por ahí también eso inclina la balanza, ¿no? Es muy importante. Es muy importante. No, por supuesto. Siempre la atención de una maquinaria que se para a mitad de trabajo y que esté solucionando el problema en forma inmediata es fundamental. Que el cliente se sienta respaldado por quien le vende la máquina, no solamente venderle y olvidarse, sino que justamente una cosa muy importante es mantenerle el servicio, mantener la máquina funcionando y cualquier inconveniente que tenga responder inmediatamente a eso. Eso es algo que siempre tuvimos, el año que viene va a cumplir 50 años el negocio, Sí. Que siempre se tuvo, siempre se sostuvo y siempre fue uno de los pilares en las bases de este comercio, ¿no? En el servicio postventa, el servicio técnico, que siempre tuvo servicio permanente. Bueno, Gerardo, agradecerte este primer contacto, vamos a seguir en contacto porque hay otros temas que queremos charlar y queremos ir conociendo. Y bueno, gracias también por acompañarnos ustedes a nosotros aquí en la pauta publicitaria. No, por favor, gracias a ustedes por estar, por informar y cuando quieran, estamos a disposición. Bien, muchas gracias. Que pase buenos días, hasta luego. No, Gracias, hasta luego. hasta luego. Bueno, ahí estaba entonces Gerardo Enrico, titular de, como decíamos, ¿no? De la Casa del Tambo, y donde, bueno, definitivamente esa es la situación que se está viviendo. Complicado, el día a día principalmente, Sí, ¿no? sí. A ver, cuando se trabaja con tantos insumos que están a precio dólar,